Buenos días, 7:15 de la mañana. Gracias a los que acaban de sintonizar, a los que empiezan a circular en este momento en nuestras calles y a los que nos acompañan a través de YouTube. Gracias. Recuerden que estamos ahí como la 91 FM. Encuéntrennos ahí en YouTube y recuerden que además está la aplicación. Es muy fácil escucharlo. Mi madre por ahí es que escucha. Usted descarga la aplicación e incluso puede ponerla en un modo que cuando usted abra la aplicación empiece a sonar inmediatamente. No tenga que hacer más nada que abrir la aplicación. Son, como les digo, 7:15 de la mañana, momento para recibir a Jaime Señor Fernández. Ustedes ya lo conocen, es abogado especialista en Derecho Comercial y Asuntos Públicos. Y Jaime hoy va a reflexionar sobre algunas preguntas. ¿Viene una reforma fiscal? ¿Se está allanando el camino para un segundo intento de reforma? Yo respondería a esas preguntas que sí, pero usted es el que sabe. Buenos días, bienvenido. Buen día, Karina, y buen día, Sergio. Aquí feliz de estar con ustedes, aunque obviamente es un tema que... espinoso. Sí, complicado, genera muchas expectativas, mucho interés, pero definitivamente también mucho temor. Y si se hace bien, se va a abrazar, toda la sociedad dominicana la va a abrazar. Yo creo que y la todos van saben bienveniendo. que exacto. Sí, yo creo que la van a abrazar como abrazaríamos a un cactus. Pero, señores, ayer precisamente el presidente estuvo en una entrevista donde le preguntaron de frente, ¿habrá una reforma fiscal? El presidente respondió de una forma muy políticamente correcta, que digamos, no la descartó, tampoco dijo que venía, pero ciertamente la designación de Magín Díaz como ministro de Hacienda hace aproximadamente 2 semanas ha generado esa expectativa. Desde que lo nombraron, a mí me dio, a ti no te dio como, bueno, como Magín para que le echen la culpa a Magín. es un tremendo claro, más allá de que técnico, técnicamente tenemos que valorarlo. y a veces yo creo que es bueno también, nadie se puede eternizar en los cargos públicos y a veces es bueno un cambio. Sí, y la sí, verdad sí, que la competencia de los dos ministros de Hacienda que hemos tenido en este gobierno, de primero de Jochi Vicente y ahora Magín Díaz, es sin lugar a dudas, son personas... De altísima capacidad técnica. No, demasiada Sí, capacidad. Pero la verdad es que el discurso del hoy ministro de Hacienda, cuando estaba en el sector público durante los últimos 5 años, era también de hablar bastante sobre el tema de la reforma fiscal. ¿Y por qué? ¿Y por qué tenemos que hablar de una reforma fiscal? ¿Por qué se ha dado esa discusión? Bueno, la deuda pública se sitúa en un nivel bastante alto en nuestro país, más de un 60% de lo que producimos anualmente está ya destinado a deuda, es decir, la deuda pública respecto al Producto Interno Bruto. Y de hecho, algo más interesante o más preocupante aún, es que 1 de cada 4 pesos del presupuesto nacional se destina al pago de intereses sobre la deuda. Solo intereses. Aproximadamente El capital sigue siendo el mismo. 322.000 millones de pesos para este año. Una locura. Señores, hablamos mucho del 4% por la educación, que si eso es mucho. El 4% de la educación es aproximadamente 250.000 millones de pesos. Es decir, nosotros pagamos más en intereses sobre la deuda que pagamos o que invertimos, mejor dicho, en educación. Eso está desbalanceado. Entonces nosotros estamos en una situación fiscal donde el Estado está percibiendo menos dinero. La presión fiscal, eso es lo que capta el Estado de lo que nosotros producimos, se sitúa alrededor de un 14%. Es un monto bastante bajo relativo a la región latinoamericana y en el mundo. En la región se sitúa en 17, 18%. Es decir, estamos a varios puntos porcentuales por debajo. Entonces, el gobierno con razón dice, mira, yo necesito más recursos. Eso no es un tema de que si es este gobierno, que si el PRM, que si el... No, Eso es, la verdad es la que... reforma fiscal debió hacerse desde Danilo. Así es. Lo que pasa es que es un costo político que ningún político quiere echarse encima. Bueno, Karina ya lo ha dicho, o sea, el tema costo político es el tema más engorroso cuando se habla de una reforma fiscal. Y, de hecho, debemos hacer recordar que hace unos meses, el año pasado, en octubre del año pasado, el gobierno presentó un proyecto de reforma fiscal que fue rotundamente rechazado por amplios sectores de la economía y de la vida nacional. Hecho. O fue muy mal comunicado. Y de hecho, eso fue muy interesante que el ministro de Hacienda hace 2 días en una entrevista dijo, bueno, lo que nosotros tenemos que hacer aquí es tener un diálogo. Diálogo, él y se la pasaba hablando de diálogo. Ayer el presidente en su entrevista
también aludió a que, bueno, tenemos que hablar, tenemos que discutir. Entonces, ya estamos viendo cómo se están sentando las bases para una discusión, una conversación sobre el tema de una nueva reforma fiscal o intento de reforma fiscal. ¿Qué pasa? Que, bueno, hablábamos de esto la semana pasada. La economía está en un periodo de desaceleración. Ay, Eso sí, no lo es algo sentimos que, todo. que nosotros lo estamos En diciendo. vez de desaceleración, desesperación, Jaime. Sí, está parada la economía. Yo creo que en todos los sectores se siente. Y el mismo gobierno ya lo ha admitido. Sí, O sea, sí. eso no es un tema de que la oposición lo diga. El gobierno lo ha dicho. Mira, la economía está medio frenada. Y el que conoce un poco de economía sabe que hablar de aumentar impuestos en un momento de desaceleración económica es probablemente lo peor que tú puedes hacer. Sí, señor. Porque eso es una receta a llevar una economía a una recesión. De hecho, lo que dice la teoría económica tradicional es que, bueno, cuando la economía está más lenta, el gobierno debe invertir más, aumentar el gasto público. De hecho, también el presidente aludió a eso ayer. De manera indirecta, él lo dijo, mira, yo quiero subir el gasto público. No se supone, no estamos hablando de nómina, estamos hablando de inversión pública, que el gobierno no ha sido el mejor en ejecución No, de ese gasto definitivamente. público y tenemos que invertir más. El presidente lo dijo ayer, él estaba admitiendo de manera implícita esa realidad también. Entonces estamos en una situación muy compleja porque el gobierno está viendo, mira, me quedan 3 años. Justo ahora, hoy, Ujú. o sea, básicamente el 16 de agosto, en una semana, le quedan 3 años a este gobierno. El presidente no se va a reelegir, entonces tengo que tomar medidas ahora para obtener un final de gestión exitosa. Pero tenemos entonces en contra los vientos económicos adversos que hacen muy difícil hablar de una reforma fiscal. En lo personal, yo siempre he dicho que yo creo que nosotros tenemos una legislación tributaria bastante robusta, bastante completa, y lo que hace falta es una voluntad de aplicar la ley. Porque aquí, ¿cuántos proveedores de servicios ustedes no le dicen, no, págame por transferencia? Claro. O Muchísimos. págame de esta Efectivo forma. o transferencia. Eso Efectivo es o una frase transferencia. que conocemos muy bien. Y no te emiten una factura No. con comprobante fiscal. Jamás ni nunca. Entonces los que pagamos, los que tributamos, siempre no quieren subir el impuesto. Ujú. Si yo pago un 25 como persona física, 27 como persona jurídica o como compañía, no, es más fácil porque subir. es fácil porque ya estamos Ya en tú la en el lista, sistema, ya estamos en el sistema. registrados. Ya estamos ahí, Exactamente. pero sí. eso desincentiva a los que Totalmente. tenemos históricamente sosteniendo este país. ¿Por qué yo me voy a formalizar si yo lo que sé es que ya yo soy un blanco Ajá. de que a mí me van a Exactamente. subir los impuestos porque ya me voy a subir de 25 a 30? Y no quiere decir que yo no lo pueda pagar, que no sea justo, no, pero yo creo que antes de hablar de aumentar las tasas, debemos de hablar de por qué no se está aplicando de manera más completa y equitativa el sistema que pero tenemos. que además, Jaime, en campaña en el 2019 escuchamos a un candidato, Luis Abinader, y a un partido PRM ofrecer un cambio en la forma en que se perseguía a ese 50 y tanto % de personas que de Informales. negocios informales. Y Informales. no lo hicieron, no lo han hecho. No lo Ahí han está hecho. el mismo 54% hoy en día. Karina y yo estábamos hablando de esto hace 2 semanas, más o Sí, menos. yo me acuerdo. Cuando Exacto, ustedes están entonces- hablando que no tú mismo lo decías, que no ha bajado, que se ha mantenido igual. Claro. Eso mismo tú lo comentabas hace unos días y yo lo Sí. escuché, y eso es así, no ha bajado, se ha mantenido igual, baja 1 punto, 2 puntos, o después vuelve a subir 1 o 2 puntos, pero se mantiene alrededor de un 55%. Y quién sabe si es más cerca de un 60%, Sí, eso, es lo que, señor. eso es lo que dicen. Entonces, ¿por qué? Y ojo, no se habla de llevarlo a cero, porque hay que ser realista. En No. América Latina y hasta en países latinos avanzados como Chile y demás, la informalidad ronda un 20 o un 30%. Ahora, si tú me reduces a mí en República Dominicana la informalidad de un 55, 60%, A un hasta 30. un 40, o no, A un oye, 30, hasta un 40, Que un por lo menos 35%. seamos más los que China lo pagamos. logró. China Nosotros- lo logró. Jaime, China lo logró. China tenía un 40 y tanto, un 50, y lo bajó un 7, un 8. Sí, bueno, China también tiene la ventaja de que es una dictadura. Exacto. Bueno, pero... Es fácil dar bueno. correazo ahí. Oligárquica, Sí, sí, pero lo hicieron lo hicieron con elementos y con figuras financieras del momento. ¿Cuál es eso? Eliminaron el cash, eliminaron el efectivo.
Entonces todo es una transacción. Bajaron incluso esos costos de transacciones para que la gente no se sintiera que le están cobrando un ojo. Aquí tú haces una transferencia cualquiera y son 20 pesos, 15 pesos, 10 pesos. El famoso 0.15, que era un impuesto transitorio. Nada Y como es todos los transitorio. impuestos, no hay nada más permanente que un impuesto transitorio. Y entonces así fue con el 0.15%. Yo creo que ese 0.15 de hecho es un gran desincentivo, como tú dices, Sergio, de la formalización y del uso de esos medios de pago, porque me cuesta hacer una transferencia cada vez que lo hago y eso no tiene sentido. No, Pero, y hasta cuando lo haces de cuenta en cuenta, o sea, si tú transfieres de una cuenta de un banco tuyo a otro banco tuyo, tú tienes que mandar una carta Correcto. para que sepan que esa es una cuenta tuya y que te quiten los 5 pesos. Pero Eso más es, vale el eso es así. proceso, la llamada, la espera para que te quiten los 5 pesos que tú pagas los 5 pesos. Así es es. como el tema el cobro que se le hace Los a 10 los dólares. los Los 10 10 dólares. Exactamente. Sí. Yo sabía exactamente lo que te iba a decir porque todo lo vemos. Y cuando en el formulario de e-ticket te dice, tú quieres aplicar para el reembolso de los 10 dólares. Pero por sí, Dios. pero mira, o sea, yo creo que con el tema de la reforma fiscal, nosotros, yo creo que vamos a ver en las próximas semanas una serie de, digamos, conversaciones que el gobierno va a querer tener. No me extrañara si en el discurso del 16 de agosto el presidente alude a un tema del gasto, de la necesidad de mayores recursos. Quizá él no va a utilizar la palabra o la frase reforma fiscal No, como yo no tal, creo. pero va a estar sentando las bases para hacia finales de este año hacer otro intento de reforma fiscal. Va a ser también muy interesante ver en los próximos meses porque el presupuesto se somete y se formula al Congreso alrededor de octubre de cada año. Tenemos que ver también los supuestos que se van a incluirse en ese presupuesto. Siempre venía un presupuesto complementario. El presidente, de hecho, lo dijo ayer, que venía un presupuesto complementario ahora para aumentar el gasto público y demás. Pero ojo, todo eso es dinero que se está adicionando al gasto público con más deuda. Y nosotros todavía como República Dominicana podemos acudir a los mercados internacionales y recibir esa deuda. Pero un día ese mercado se puede cerrar, punto. Y no es que te avisan previamente, y no, eso es muy abrupto. Un día tú Yo puedes, quiero saber, un mira, día yo no. quiero saber, Jaime, si saliendo o en esta contienda que se avecina de presidenciales, de elecciones, hay alguien del PRM que va a decir, como dijo Danilo. Danilo dijo, este país está quebrado. Yo no sé quién, el próximo gobierno que venga ahí, que se prepare porque está quebrado. Entonces yo quiero saber, porque el PRM tiene 5 años diciendo que estamos bien, que hemos subido nuestras reservas, que fuera del, bueno, etcétera. Yo quiero saber qué es lo que van a decir en el 2027, en plena campaña, sobre la economía dominicana. Bueno, en primer lugar, Sergio, tus imitaciones son mejores que un deepfake. Gracias, Jaime. Cuando tú quieras, tú pasas por aquí, que vamos a hablar de República Dominicana. Pero el tema de la campaña y cómo esto va a afectar va a ser, mira, un tema muy interesante y yo hasta lo enfocaría de otra forma. Yo lo enfocaría a decir, con una campaña que se avecina, que sabemos que el presidente no se va a presentar y demás, ¿cuál va a ser el apetito del PRM? Y los distintos líderes dentro del PRM que controlan obviamente o que tienen legisladores que les responden a sus corrientes y demás, ¿cuál va a ser el apetito si llega una reforma fiscal a querer a realizar esa reforma fiscal de cara a una contienda electoral interna y externa? Claro. Porque también no se olviden que también hay una contienda interna y dentro del PRM y puede eso ser va que a haya ser a una la garata división. con puño. Y si hay una división que uno diga, no, mira, yo no apoyo la reforma fiscal y otros digan que sí. Claro. Para fines de cómo destacarse en su contienda interna, que es algo que ha sido un elemento constante de conversación por esa campaña. Pero la verdad es que yo lo que veo es que la DGI especialmente, porque la DGA ya hace un bastante buen trabajo, la Dirección General de Aduanas, en lo que es la fiscalización de los contenedores que entran a nuestro país. Puede mejorar, como siempre hay obviamente espacio de mejora, pero ya eso se ha ido mejorando con el tiempo en varias gestiones, varias administraciones de diversos gobiernos. Sí. El tema es la DGI.
aquí en República Dominicana, al igual que Parquéate Bien, aquí no hay un orden en la calle, ni tampoco hay un orden en lo que es el No, tema fiscal. no. Entonces, si vamos a hablar de una reforma fiscal, y yo creo que es necesario reconocer la realidad de que el Estado necesita más dinero, la deuda pública es muy alta, estamos pagando muchos intereses, tenemos que de alguna forma empezar a solventar eso, pero ¿por qué no empiezan ordenando la casa, cobrándole a los que no están pagando y hacen un esfuerzo de fiscalización allá en la calle, porque se puede hacer cruce con las transacciones Claro financieras que que se están sí, realizando, por Dios. y empezamos por ahí en vez de hablar de que vamos a hablar de una reforma fiscal integral. Pero vamos a estar atentos, vamos a ver, porque yo sí creo que eso es una conversación que vamos a estar teniendo en los próximos meses. La vamos a tener, ya Magín dijo que vamos a hablar y vamos a dialogar y vamos a hablar, pero prepárense, señores, que la reforma fiscal va. Y yo creo que la gran mayoría de los dominicanos pensantes saben que es estrictamente necesaria la reforma fiscal, pero tal como dice Jaime, tiene que ser una reforma fiscal estructurada, no integral y no bajo la base de, bueno, yo tengo un 40% que paga, vamos a meterle toda la presión ahí. Gracias, Jaime. Gracias.